Bueno, vamos a continuar con la lectura y comentario del artículo de Pérez Jara que dejamos en la página 6. Y bueno, voy a empezar, creo, leyendo un poco por encima lo que tenía subrayado suyo. Dice, la idea de ente implica la idea de discontinuidad en sentido fuerte y no meramente fenomenológico, como el que se daría en Parménides, en cuyo ser, que es una bola finita pero ilimitada y tal, las apariencias se dan en sentido fenomenológico, no en sentido fuerte. Se dan al reintroducirlas al nivel de las apariencias, pero no al nivel del ser. Es decir, la discontinuidad sería una apariencia. Sin embargo, por eso aunque en Parménides el ente, digamos el ser, sea finito, que luego se dispersa en el atomismo en forma de átomos, de seres de Parménides finitos, pero en número infinito, el materialismo filosófico prefiere hablar de materialidades y estromas, que también son finitos, como el ser de Parménides o los átomos, pero que implican, digamos, una connotación de tisular, de tejido, de lo real, y que implican también un actualismo sustancial. Porque si no, el mundo se convertiría en un caos. Claro, en un caos cuyas discontinuidades y órdenes internos no serían más que una fantasmagoría, como ocurre en Parménides. Bueno, pues la ilusión maya de los hindúes, etc. Con la virtualidad de que los estromas del materialismo filosófico, al ser un tejido, metafóricamente, tienen su reverso, con lo cual incluyen a MT, materialidad ontológico trascendental. Bien, pero claro, ¿cuál es la unidad de esos, ya sea estromas, objetos, etcétera? ¿Cuáles? Y dice que esto depende de siempre parámetros operatorio-pragmáticos, dados en función del sujeto. O sea, bueno, ahí estaría la cuestión del hiperrealismo, de que no se trata de el objeto y el sujeto, sino de que los estromas se construyen, vaya. Para ello se requiere de una totalización. El estroma es un todo finito, como se ha dicho, y entonces dice aquí, para eso se requiere una totalización finita, aunque ahora va referido a MI, al mundo. Bien. Todos los sistemas de clasificación, incluso cuando hablamos, lo hacemos desde una... Claro, porque hablamos siempre desde una perspectiva antrópica, lo que decía antes, que para encontrar la unidad del estroma, del que sea, aunque sea el mapamundi o del mundo, que sería también una forma de estroma, necesitamos un parámetro operatorio pragmático. Por lo tanto, cuando llegamos a esa totalización que es el mundo, pues necesitamos una totalización finita, pero que está necesariamente vinculada a la clase complementaria, que sería lo que no es MI, es decir, MT. En la acepción de que MT desborda la escala antrópica o zootrópica de nuestro mundo. Es decir, que MT no sería de otra escala. Y antes, en la primera parte del artículo, hablaba de que como no hay un fundamento del materialismo, se dan diferentes escalas, y que esas escalas no están jerarquizadas, sino que ahí se dan en un plano horizontal, digamos, no hay jerarquía horizontal, no hay jerarquía vertical, entonces se dan horizontales. De modo que aquí si dice que MT no se da a escala antrópica o zootrópica, ¿qué quiere decir? Que esas diversas escalas, que no son unas mayores que otras, son por ejemplo las del castor,
Una será la de Castor, otra será la de MT, que son infinitas y no se conoce ninguna de ellas. Y otra es la de los humanos. ¿O a qué se refiere exactamente? A esas escalas a las que se refería al decir que no hay primum cognitum o no hay primum cognitum o no hay fundamento del materialismo, sino que hay varias escalas. Esas a las que se refería. Yo no lo deja claro, simplemente porque maneja otras cuestiones. Porque yo creo que a las escalas que se refería antes eran simplemente que no hay una idea, no hay un pilar, un fundamento en cuanto que idea. Pero una idea no es una escala. La idea ya está hecha a escala antrópica, se supone, según lo que el materialismo filosófico. Bien, y sin embargo las llama a esas ideas, que serían los posibles fundamentos de una filosofía, por ejemplo, metafísica, los llama escalas. No hay fundamento, no hay fundamentos, hay escalas, no, lo que hay es ideas, principios sueltos, contradictorios y tal, se supone. Luego continúa diciendo que la idea de universo está bien, sino también vale, entonces claro, que el MT ya está actuando dentro del propio universo y al margen de él. El universo se construye con su clase complementaria, pero es que esa clase complementaria, digamos, no lo dice él, pero estaría también involucrada en la génesis de ese propio universo, con lo cual está dentro y al margen de él, porque quién sabe, como no está cerrado, pues estará fuera también, digo yo. Luego sigue es el propio sujeto el que filtra o recorta a su escala los contenidos de MT. Él dice M y todo el mundo dice M. Yo digo MT porque así se puede buscar en un texto cuando lo has escrito por MT, porque si tú pones control F en un PDF, buscas por M y M hay un montón de letras M. Sin embargo, por MT las vas a encontrar. Los contenidos de MT los filtra o recorta a su escala el propio sujeto. Y esos contenidos de MT constituirán MI. O sea, lo que era antes MT constituirán MI. Organizando. Bueno, claro, se supone que no, que una vez que los ha filtrado el ego, ya no son esos de antes. Sí, ya son otra cosa. No son. Que hay un corte, una discontinuidad. Sin embargo, luego pretende que haya una continuidad. Yo no sé si a ese paso, a ese recorte a su escala de los contenidos de MT a MI, los quiere llamar él continuos, del paso de uno a otro, que hay una continuidad, lo que se recorta tiene un dintorno, pues ese dintorno sería continuo de MT a MI. De manera que al recortar esos contenidos de MT en MI, organiza y clasifica dichos contenidos en los tres géneros. Es decir, que al recortar el MT informe, de repente, ¿no? Por una parte hay una discontinuidad porque es un recorte, y por una parte habría una continuidad que sería el dintorno. Aquí no lo dice él, pero. Y entonces en ese dintorno habría de hecho aún más discontinuidades, más recortes, que serían, bueno, no recortes exactamente, serían los tres géneros de materialidad, M1, M2, M3. ¿Por qué digo yo que no son recortes? Porque los tres géneros de materialidad son géneros lisológicos, están imbricados como un sínolon, como las dos caras de una moneda. Entonces no están cortados. M1 y M2 no están cortados. Forman un conjunto atributivo, si es que se pudiera decir así. Más bien, ni conjunto atributivo ni distributivo. En la abstracción de la idea de género, del género de materialidad, sí. Son la materialidad MI especial se distribuye en tres géneros, M1, M2, M3, pero eso es abstracto. Pero a nivel del estroma se dan como en un sínolon. Pero no como que una parte M2 está en contacto con otra M1. No, sería casi más bien incluso a la manera no de las estructuras, sino de la génesis. Son procesos más que estructuras.
y más que a la manera de todos atributivos o distributivos sería los del medio, estructuras metafinitas, digamos, que no, como las ondas con respecto a las partículas y tal, o sea que están ahí de una manera, no son partes extrapartes, M2 no es parte extraparte con M1, y todo esto lo digo yo, no lo dice. Pero me parece que se puede deducir de una lectura crítica del libro del ego, de bueno. Entonces estos géneros son totalizados por el ego en la unidad, y lo dice, pero no lo entrecomilla, del mundo antrópico constantemente desbordado por la MT, del que solo podemos tener un conocimiento negativo al no tener acceso directo a ella. Lo famoso que decía bueno de conocimiento negativo, o sea, no es falta de conocimiento, o sea, tener un conocimiento negativo de algo no es falta de conocimiento. Yo eso me parece un poco, que me parece cierto, pero no sin hacer trampas para llegar ahí, porque se dan dos momentos. En un primer momento no es que se tenga conocimiento negativo, es que la propia dialéctica está funcionando ahí. Y en un segundo momento, cuando cortas la dialéctica, cuando crees ya haberte enterado de qué va el asunto, dices, ahora ya este conocimiento negativo es positivo. Pero eso es porque se acabó la dialéctica. O sea porque estás en el momento de la representación, vaya. Es como lo de Einstein, que decía, si es real no es verdadero, y si es verdadero no es real. Bueno, por ahí iría la cosa. Así dicho, pues no. Pero vamos, que yo creo que hay que meter la cuestión temporal en estos asuntos, porque si no, pues claro, porque se puede. Entonces, luego dice, el materialismo filosófico divide el análisis ontológico de las realidades en dos campos. Claro, dice, vale, el materialismo divide el análisis ontológico de las realidades presentadas arriba en dos grandes campos, a saber, el de la ontología general y el de la ontología especial. En tanto, está el análisis de por un lado, de las materialidades agrupadas en M1, M2 y M3, que correspondería a la especial, y las de la materia ontológico general constituiría el campo de la ontología general. Pero madre mía, ¿cómo va a ser el campo de la ontología general? Si es un campo sin objeto, cuando decía Gustavo, bueno, es que no, en ciencia no hay un objeto de la biología, no está la vida, sino que hay células, hay varios objetos, ¿no? Términos de varias clases. Que por cierto, para las células, ¿de qué clase son? ¿Los padres y los hijos? ¿O de qué va eso? Pero en fin, es otra cuestión. Porque le escuché una vez creo que a Axel decía, y también a Suárez Ardura hablar de eso, creo. Y decía, no, y se quedó un poco pensando, claro, porque la biología no tiene objeto, tiene objetos, que son las células. Pero las células es un objeto, las células. Pero ¿cuáles son las diferentes clases de células? A ver, bien. En tanto, esta división implica la diferencia. Vale, sí. Pero ¿cómo ver un campo de ontología general si no es que no tenga objeto o varios objetos de diferentes clases? Es que es simplemente un límite. O sea, no es ni una presuposición, no es. Debe de haber otras cosas detrás de la frontera que nos hemos marcado en el mapa mundi este. No es ni eso. Es. De hecho, según Agustín García Calvo, no según él, pero yo así lo interpreto, MT sería más bien el hecho de que no está cerrado, de que esto no está cerrado. Es la negación misma, vamos. O sea, es que estoy negando yo ahora mismo. Estoy negando. O sea, esto no se ha acabado. Ya el hecho de que no se haya acabado, eso, pues luego haces trampa y lo llamas MT o lo que quieras, o Dios, o en fin. Pero eso es una cuestión más larga y tal. No, más larga, es mucho más simple. Para mí es mucho más simple. Para mí y para todo el mundo y para un niño de 2 años que está aprendiendo a hablar. Pero aquí con la filosofía
hacemos la picha a un lío y claro, nos ponemos a multiplicar los entes sin necesidad o con una necesidad meramente realista y nos creemos que es que la realidad es imperiosa de necesidad y tal. Y eso solo se lo puede creer quien tema por su vida, pero la vida ya la hemos perdido desde que nacimos. El ego se presenta como el eslabón imprescindible entre la ontología especial y la general, constituyendo un circuito circular no vicioso. Uy, qué bien. Claro, ya lo solucionamos todo. Es decir, todo es circular, no vicioso. Entonces que no nos tachen de dogmáticos, ¿no? Que esto es no vicioso. Yo diría, más que un circuito circular no vicioso, diría un circuito circular virtuoso, ¿no? Para dárselas de... Somos virtuosos, somos muy buenos. Y las 6 grandes ideas del materialismo filosófico pueden agruparse por ello en 3 grandes ideas. 6, 3. De 6 a 3. El ego, MI y MT. Bien. Luego no sé, claro, porque tengo aquí varias notas y se supone que ahora tocaría leerlas, pero a ver si... Bueno, ya el primer párrafo había comentado la nota en el último vídeo. Una de las notas. Y luego... porque aquí hablaba de Parménides y las apariencias y tal. Porque en Parménides se reintroduce la discontinuidad al nivel de las apariencias, pero no al nivel del ser. Y yo digo aquí, ¿no es eso mismo lo que hace el materialismo filosófico o Pérez Jara al negar al poner la discontinuidad en MI, se la atribuye a MT? Dice, es que las discontinuidades en MI son en realidad MT infiltradas. O así lo he entendido yo. Son lo no antrópico del propio mundo. El propio mundo tendría escala antrópica y una parte de MT que se infiltra y tal. Entonces, ¿no estaría haciendo lo mismo que Parménides? Decir que no es que sean apariencias las discontinuidades, es que son MT. Es que en realidad todo está lleno. Y esa es la trampa. Que se habla de un plenum energético. Gustavo Bueno hablaba de eso. Entonces, si hay plenum energético, que no hay discontinuidad. Eso no lo dice en ningún lado. Yo creo que no se ha dado cuenta o no ha querido darse cuenta. Y claro, entonces sería el hombre, el principio antrópico. Ahí estaría el principio antrópico para recortar y la kenosis y no sé qué. Pero claro, son apariencias falaces, ¿no? No, porque se supone que no. En fin. Y luego aquí pone, Lino creo que subrayaba esta discontinuidad entre MT y MI en el hilo con Carlos Madrid Casado. Bueno, luego en otra pongo que donde dice que optamos en los estromas por un actualismo sustancial, sin el cual el mundo se convertiría en un caos, pues yo aquí voy a ver que... Vale, no sé por qué pongo aquí. O sea... Y aquí introduzco 2 momentos. Que tenemos un momento de discontinuidad. A ver si soy capaz de interpretar lo que digo yo. Y tenemos un momento de continuidad y un momento de discontinuidad. En el momento discontinuidad, nada está conectado con nada. Y en el momento continuidad, todo está conectado con todo. Claro, aquí supongo que estaría pensando en lo del plenum y en lo de la kenosis. No sé. En el momento continuidad todo está conectado con todo y aquí pongo, entre paréntesis pongo... Vale, es lo de las 2 barajas. Yo cuando suelo decir que Gustavo Bueno jugaba con 2 barajas es por eso, que a veces está jugando, se supone que es circularista, pero en realidad a veces lo es, y otras veces juega a veces con la baraja del principio antrópico o hiperrealismo y tal, y a veces con la baraja de la ciencia subjetiva y no sé qué.
O sea, objetivo, subjetivo, idealismo, materialismo, etcétera. Realismo. Entonces, en el momento de discontinuidad, la baraja de bueno sería la que juega cuando habla de categorías, de MT, de M3 como MT, en tanto que infinito domesticado en MI. Eso es una cuestión que, es decir, para que las ciencias cierren, para que una ciencia cierre, ha de darse un paso, un salto infinito, que es las figuras de la dialéctica. Debe de funcionar siempre la figura de la dialéctica en toda ciencia. Entonces, esa figura de la dialéctica implica un salto infinito. Hasta en la anástasis también estás dando un infinitesimal en la anástasis, y en la metábasis, pues infinito. O algo así, digamos. Entonces, M3, en tanto que correspondiente, M1, M2, M3 corresponderían a MI, ego, MT. Entonces, MT y M3 están ahí, digamos, correspondiéndose de alguna manera. Y yo, como los ponía en relación, pues de la manera que para crear todos cerrados, hace falta dar un salto infinito. Ya pueda ser por la confluencia de dos cursos operatorios o lo que sea. Pero hay un salto infinito. Que implicaría que ese MT se ha convertido en MI por medio de M3. M3 es la infinitud, digamos. La infinitud reducida a la finitud. Bien. Ese es el momento de discontinuidad. En el momento continuidad, todo estaría conectado con todo. Sería la otra baraja de bueno. Y aquí entrarían el actualismo sustancial. O sea, sería el momento idealista o subjetual. Y el actualismo sustancial, invariante, no sé por qué. Ego, o sea, invariante de identidad y estas cosas. Ego, trascendental. Imperio, institución del mapa de la mundi, del universo. Pese a que el universo sea ajeno al mapa, que es lo que dice Bueno en el libro del ego trascendental. Pero ¿por qué va a serlo? ¿Por qué va a ser el universo ajeno al mapa? Porque cuando se menciona ahí universo, se menciona en su acepción primera de MT. A saber, un universo desbordante, etc. Y aquí digo, de nuevo jugando con dos barajas. No es que sea un sistema estromático el materialismo filosófico, hiperabundante, infinito, que no tiene límites, sino que juega con dos barajas, no infinitas, no estromáticas, que en plan un telar que tiene un montón de flecos, no, son dos. Con lo cual, siendo dos, se pueden ir marcando a cada momento. ¿Qué baraja está jugando aquí y acá? ¿Qué tal? Quizás la realidad, esto, de veras sea estromático a la manera infinito, no se sabe qué coño es esto. Pero todo sistema, como se está haciendo un sistema de sí, digamos, se está representando ya, ahí no se escapa. El sistema, por mucho que se crea implantado, no exento, y estás inmerso, no exento, y estas cuestiones, cuando está inmerso ya no es sistema. Ya es otra cosa, es la realidad misma haciéndose. Llámalo filosofía, ¿no? No se sabe lo que es una... Será filosofía después. Igual que todo. Todo para representarse, para ser lo que es, lo será después, porque mientras lo es el actualismo, está constantemente dejando de ser lo que es y pasando a ser otra cosa. Bien, luego continúo. ¿Cuál es la unidad de las materialidades de los estromas cósmicos? Decía que cuál era la unidad de los estromas cósmicos, y yo aquí, si me aparece, parece que aquí, claro, porque la unidad él lo ponía en lo operatorio, ¿no? Era la operación la que recortaba los estromas.
Y pongo yo, parece que aquí plantea la unidad de cada estroma. Pero si se tratara de la unicidad del mundo, que solo haya uno, se daría esta por medio de sus partes estromáticas. ¿Acaso se daría esta la unicidad del mundo por medio de sus partes estromáticas, que a su vez tienen partes M1, M2 y M3? Claro, la cuestión es que M1, M2, M3 son partes de un estroma. ¿De qué tipo? Integrantes, constitutivas, como esto que decía, ¿no? De los triángulos, un cuadrado tiene varias partes, determinantes, constituyentes y integrantes y tal. Vale, M1, M2, M3 pasan a ser partes de MI por medio de un análisis de los estromas, ¿acaso? Yo analizo mi coche y veo, claro, como lo analizo, deduzco de ahí, pues mira, existen M1, M2 y M3. O surgen de otra manera, en tanto que idea. O los estromas se determinan gracias a la dialéctica de M1, M2, M3 en ellos, ¿acaso? O nada de eso, sino que son los cuerpos M1 operativos, M2 apotéticamente M3 los que determinan todo el asunto. Es decir, o nada de eso, sino que son los cuerpos operativos apotéticamente los que determinan todo el asunto. Aquí cuerpos M1, operativos M2, apotéticamente M3 los que determinan todo el asunto. Y si no estaríamos siendo estaríamos siendo ingenuos que por haber dicho cuerpo operatorio ya hemos solucionado el asunto, mientras que al mismo tiempo esas ideas llevan consigo eso de M1, M2, M3, estroma, etcétera. Esto no lo he entendido muy bien. ¿Estaríamos siendo ingenuos por haber dicho cuerpo operatorio? Por creer que por haber dicho cuerpo operatorio ya hemos solucionado el asunto, mientras que al mismo tiempo esas ideas llevan consigo eso de M1, M2, M3, estroma, etcétera. Es decir, que se intenta explicar las cosas. Ya digamos, ¿cuál es la unidad de los estromas? El cuerpo operatorio, digamos, apotético. Y ahí ya pretendemos haberlo explicado. El M1, M2, M3, el cuerpo operatorio apotético, etcétera. Bien, o racional, o lo que sea. M1, M2, M3. Es la explicación para la unidad del estroma. Pero pero el estroma se da en la unidad de sus tres géneros también. ¿Cuál es la unidad del estroma? Sus tres géneros. Y sin embargo estás poniendo la causa en el que lo totaliza. Es decir, es casi como, es que el que lo totaliza le ha dado los tres géneros y su unidad al estroma. Bueno, es una idea un poco así. Digamos que es un círculo vicioso. Totalización finita, vale. Aquí cuando habla de totalización finita, menuda cacho de nota que tengo aquí, no sé qué habré puesto, pero voy a por ello. Vale, y digo, la totalización finita del universo, más bien lo que es una no totalización finita. Es finita porque es una idea, porque ya lo has mencionado, es una totalización, pues será finita. Si es una totalización, es un pleonasmo. Porque es una idea de sí, porque en un segundo momento en la representación has dicho, pues mira, me he hecho un mapamundi. Eso no es ni mapamundi ni nada, porque ¿dónde está ese mundo? A ver, no lo vas a cerrar, no lo vas a, cuando te remites al mundo ese que presuntamente has representado, no lo vas a encontrar. Sí, por partes quizá, pero es una será más bien una no totalización finita. Es finita porque es una idea, pero no es totalización efectiva. Es idea M3, pero se concreta al modo del objeto parcial u objeto A lacaniano en cosas e instituciones tales como el imperio con pretensión universal, el mapamundi, etc.
Bueno, pongo etcétera, pero yo creo que son esas dos. El imperio y el mapamundi. Y el ego y todo lo que va... Ese mapamundi lleva en sí su propia finitud. Por el hecho de su propia representación, de que pone la etiqueta. Soy mapamundi. Soy el materialismo filosófico. Lleva su propia finitud, pero en el sentido cristiano de no poder alcanzar, o sea, en el sentido negativo cristiano de no poder alcanzar su totalidad y su unidad. Es decir, somos finitos, no somos nada, ¿no? Como al que le falta algo de sí, Dios. Pero a Dios le faltaría algo de sí, no sé por qué. Pero para eso se necesita presuponer a Dios, claro. Si, para decir que hay una totalización finita, que hay una totalidad finita que no se ha cerrado, pero que bueno, que ahí está, es como decir, estoy presuponiendo que con lo otro ya me cerraría, vaya. Pero eso ya presupone que lo otro, es decir, Dios. ¿A quién presupone bueno? Pues a Dios no, a MT. Pero entonces si presupone a MT que es infinito y no es nada, entonces ¿por qué llama eso totalización? ¿Por qué? Pues porque ha hecho un mapamundi de ello. Bueno, porque... Y por lo del imperio y por lo del mapamundi. Porque en el otro sentido, el mapamundi es finito en tanto que estroma, en tanto que cosa. Es decir, el libro donde pone ensayos materialistas. Ese es el mapamundi, venga, digamos. O no, o tú hablando del libro. El filósofo, ¿no? En tanto que estroma, en tanto que cosa. Pero en el sentido que se quiere acentuar, pero el sentido que se quiere acentuar es el de la pretensión a la representación de la totalidad del mundo. El sentido en el que el mapa no es un trozo de papel, una institución o tal o cual. Y aquí retomo lo del síntoma que había dicho en el segundo vídeo, creo. Sentido de que el mapa no es un trozo de papel, claro, o una institución o tal o cual cosa, o estroma, sino un síntoma. Un síntoma de pretensión de universalidad. Es decir, el mapamundi no es un sistema que has hecho, sino es un signo casi. Es casi, tú no lo puedes decir siquiera. Son otros los que dicen, mira, este se cree que puede totalizar el mundo. Es un síntoma de pretensión de universalidad que tiene un imperio, o un síntoma de la pretensión de objetividad de la idea de ego trascendental, que tiene un sistema filosófico, una pretensión de objetividad que se introduce con la idea de ego trascendental. En el sentido de que no se da uno el título de emperador universal o se erige en defensor de los derechos humanos, etcétera, sino que además se lo cree. No es que se lo dé otro, sino se lo da a uno, sí, pero es que además se lo cree el tío. Y el creérselo ya es un síntoma. O sea, porque uno de fuera diría, este es tonto. Además se lo cree, y ahí pongo entre paréntesis, nematología. Y nematología viene de nematos, de hilo, de reunir los hilos. Nematología, superestructura, error como necesario a la verdad. 2 puntos. Bueno subordina la verdad al error, positivizando el error y la verdad. Yo creo que es al revés. Bueno subordina el error a la verdad. Pero bueno, es positiviza, digo aquí, el error y la verdad. Eso así, sin más, no quiero decir nada. Lo que quiero decir es que lo pongo a Agustín García Calvo, que los negativiza a ambos, la verdad y el error. Los trata por medio de la negación, vale, bueno. Otros 2 puntos. Y para creérselo, eso del síntoma, eso de pretensión a la universalidad del mundo, o el mapamundi, el imperio, para creérselo, y que para creérselo alguna unidad debe suponerse, alguna regularidad o legalidad M3 debe estar funcionando por ahí, porque para creérselo debe de haber algo de eso, que es lo que Lacan llamaba significante, y de ahí el síntoma. Para que tú te creas que estás totalizando, aunque no llegues el mundo, debe de haber algo
porque un Yanomami no se lo cree, ¿o sí? Pues claro, igual sí, en cierto sentido, pero claro, habría que... Eso, bueno, no lo sé. Y que para crear eso, alguna unidad debe presuponerse, que alguna regularidad o legalidad M3 debe de estar funcionando por ahí. O incluso a la manera de Agustín García Calvo, no hace falta que nosotros, humanos, pretendamos esa unidad de fondo, ya que las cosas también lo hacen. Es decir, que la realidad ya no le hace falta a nosotros para querer ser una. Las cosas y la realidad y las ranas y los sapos y los animales ya creen que tienen un Welt, o sea, creen que tienen un mundo de alguna manera. Solo que en este caso habría que plantearse si las cosas tienen realidad. Si un guijarro tiene realidad. Esto parece una chorrada, pero yo creo que no lo es del todo. En el sentido de un vocabulario, es decir, de unas notas. Una piedra se comporta de una manera. No infinita, o sea, no finita, no cerrada, pero se comporta. Por lo tanto, tiene unas notas que la definen. Claro, aquí diría, bueno, sí, pero lo define el sujeto operatorio. Bien, esa es la cuestión que hay que tratar. Pero imaginemos que no, que se define con respecto al resto de cosas, ese comportamiento. Entonces, una cosa tiene su realidad, en el sentido de que tiene un vocabulario, un conjunto de notas que la define con respecto a las otras, un Umwelt, una totalización o creencia en una realidad suya. La piedra cree que es una piedra, por decir así. No del modo propositivo, de alguna manera, ¿no? Es casi metafórico, quizá. Es otra cuestión que hay que tratar más por extenso, entonces. A lo cual, bueno, respondería que lo que hay son regiones discontinuas de la realidad. No se trataría, como en Agustín García Calvo, de que la realidad pretende ser la que es, sino las partes y regiones de la realidad lo pretenden. Cierran más o menos. Ser lo que es cerrar, ¿no? Claro que luego, por simple que, recurriendo al momento de continuidad de la simple que, bueno admitirá que de algún modo es legítimo ir tejiendo esas teselas de la realidad en una unidad. Aquí intento justificar el por qué bueno le da esa unicidad intencional quizá al mundo, ¿no? Al universo. Porque esto en la reformulación del materialismo filosófico, los cursos esos que dio, trata de la unicidad y ahí aparece como unas 60 veces, buscas ahí unicidad y aparece el término unas 60 veces. Y Agustín García Calvo dirá que eso es irse por las ramas, que no hacía falta tanto rodeo. Aunque habría que mirar si Agustín García Calvo habla de que solo hay, o pretende haber, una realidad. Porque hay otras ocasiones en las que dice que hay tantas realidades como dialectos, o algo así, dialectos de las cosas que también hablarían tantas realidades como cosas, o algo así. Pero esto no lo... Entiendo que hay tantos dialectos casi como cosas, lo cual nos llevaría a una monadología. Eso es lo que digo yo ahí. Pero bueno, son ideas mías, ocurrencias. Luego, sigo. Decía él que MT ya está actuando dentro del propio universo en las discontinuidades o al margen o fuera del universo, digamos. Y yo aquí. ¿Pero qué clase de distinción es esa? ¿De dentro o al margen? Si MT dentro ya es al margen. Lo que pasa es que de dentro y fuera no procede ahí. No procede. Al margen o dentro, ¿cómo es eso? Como si el universo fuera una esfera. Ni siquiera es algo. ¿Cómo va a ser una esfera? ¿O acaso lo esté entendiendo como una esfera con límites temporales, espaciales y categoriales? Pues categoriales no. Porque el universo no surge de ninguna categoría más que de la cosmología, si se quiere, pero claro, no, ni eso. Entonces, y luego cuando decía el ego recorta a su escala los contenidos de MT que constituyen MI. Y aquí pongo recorta su escala
mediante anamnesis y prolipsis. Recorta su escala, pero no ciegamente, sino mediante anamnesis y prolipsis. Ya sabe un poco lo que está haciendo, un poco. Ya que la hiperrealidad no se hace de forma actualista. No se hace. O sí, pero se hace de forma joriomática, por medio de un collage, de un muro de muros, y esto es una referencia a la confrontación de 12 tesis con el idealismo de Kant, en su artículo ese del 2004, que habla de muros, cuando habla del hiperrealismo, ahí dedica 2 páginas o 3 al hiperrealismo. Entonces, la hiperrealidad no se hace de forma actualista. Si se hace de forma actualista, la hiperrealidad se construye joriomáticamente por medio de un collage. Un collage en una percepción o algo estromática. El mundo hiperreal es una cosa como un estroma de teselas pegadas, un collage en un muro a partir de otros muros con los que se ha topado, y otros muros de otra gente que los ha confeccionado igualmente, pero de forma joriomática. Ese muro en realidad es tridimensional y cuatridimensional en el tiempo y tal, por medio de un collage de un muro de muros que se va constantemente variando como un caleidoscopio. Es que aquí, claro, aquí meto cuestiones ya más interesantes, porque lo de caleidoscopio es una cosa que yo, como un mito, una imaginación que yo me hacía con las dimensiones, 3 dimensiones y 4 dimensiones, pues imaginar que si en un todo las partes fueran 3D y el todo fuera 4D, entonces el caleidoscopio sería eso. Una cosa extraña que hace un año estuve con ello. De todas formas, el ego trascendental recorta los contenidos MT que constituyen MI. Eso recuerda a Husserl y la disputa con Twardowski, que menciona Urbina en su estromatología. MT sería la apariencia y MI la aparecencia. La distinción que hacemos entre la apariencia sería MT y la aparecencia sería MI. MT sería el que aparece, con el que delante, el que aparece, ¡pas! Ahí, surge, ¡pas! Y MI sería la aparecencia, el hecho de que hay algo que ha aparecido o que está apareciendo y tal. Pero entonces, para Álvaro González, aquí menciono ya, como la hiperrealidad científica no se ve, porque decía que Álvaro González que todo lo que ha hecho lo que entiende la ciencia, pues el mundo está hecho de cosas científicas, átomos de oxígeno y tal. Pero no los vemos, porque está el cielo lleno y no estamos aquí con un aparato, no está Lavoisier haciendo sus historias con probetas y tal, o con cámaras de vacío, lo que sea. Entonces, ni carburantes, ni nada para sacar el oxígeno. Entonces decía que el 99,9% de la realidad no la vemos. Pero que está ahí. Es anantrópica. Y digo, pero entonces para Álvaro González, como la hiperrealidad científica no se ve, esta sería MT. Y si puede extrapolarse al pasado y al futuro, porque y ahora mismo que no estamos aislando el oxígeno y se supone para él está ahí funcionando, y si se puede extrapolar al pasado y fuera de los contextos determinantes y de los aparatos, entonces MT es M3. Claro. Si para Álvaro González el mundo, o sea, las verdades científicas están ya aquí funcionando sin necesidad del aparato, sin estar manipulándolos, los objetos científicos, eso quiere decir que MT, en realidad más que MT, ya incluye M3. O sea que cuando hemos llegado a M3 por medio de la ciencia o por medio de otros métodos, lo extrapolamos a eso que no estamos manipulando ahora, a MT, por medio de M3, que sería un salto al infinito, es lo que había dicho antes. Y es estable e intemporal. Por eso es estable e intemporal, porque M3 es infinito. Y por eso, cuando muramos,
seguirá viendo un mundo y estas cosas, ¿no? Y en el límite, lo físico no es más que una apariencia de la infraestructura matemática que no se ve, puesto que son los nudos o nódulos de la realidad. Bueno, esto es lo que pongo yo, pero vamos, no sé qué quería decir. Bueno, aquí hay otra enormísima, hay un montón de... Igual hay para páginas enteras de notas, que no sé si valdrán la pena, pues como las anteriores, pero voy a leerlas. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. Bien, vale, para una página. Bien. Y dice que el ego recorta a su escala los contenidos de MT que constituyen MI, clasificando dichos contenidos en los tres géneros. Y yo digo, pero yo creía que los contenidos que se clasificaban como M1, M2, M3 eran los diferentes aspectos de los estromas, no ya los contenidos de MT, que se recortan para conformar MI. Claro, MT, M1, M2, M3 son los contenidos de los estromas, no aquello que coges de M1. Es como si, bueno, el ego coge tres géneros de MT y los convierte en MI, ¿no? O algo así. Bueno, en fin. Eran ya de los diferentes... No, yo creía que M1, M2, M3 lo que eran aspectos de los estromas, de las cosas. Bien. Quiero decir que aquí se está hablando de una manera, se está creyendo que el sistema y las ideas, pues que son cosas. Y en realidad lo son. Pero no. Pero eso lo puede explicar Agustín García Calvo. Bueno, ellos no. De modo que acaso Pérez Jara piense que el mapa son los contenidos que de MT son filtrados. El mapa mundi son, o que se manifiestan según diferentes atributos. MT, que antes no era ni M1, M2, M3, se manifiesta de manera de diferentes atributos. M1, M2, M3. En esos recortes que son los estromas. Y que esos contenidos son recortados conformando objetos estromas. Y que la forma que se da a esos objetos deriva de las condiciones de posibilidad. Aquí recuerdo a Kant. Que la forma que se da a esos objetos o estromas deriva de las condiciones, claro, que sería el M1, M2, M3 vendría en realidad del ego. De las condiciones de posibilidad que imprime el ego en eso M3 que era informe. Y el reverso del estroma u objeto permanece siendo MT. Como si el ego poseyera tres canales, claro, como lo el de Avicena ¿no? El dios de Avicena que soplaba por los musulmanes, no tienen alma propia, tienen un tubo de un órgano por el que sopla Dios. Pues creo que era Avicena. Pues el ego sería los tres tubos de órgano por los que sopla M3 y saca aire M1, M2, M3, por los que los contenidos MT van organizándose en estromas. Es lo que dice él. Organizando y clasificando dichos contenidos, por lo que los contenidos MT van organizándose en estromas y cuando se da cuenta de que esos canales son tres, los pone en simple y totaliza M1. Porque como tiene tres canales, dice, pues esos tres canales vienen de alguien, de mí. E igual a M1, MI, no M1. Se da cuenta de que el mundo MI se da solo por tres canales, pero solo por esos y necesariamente solo por ellos. Bueno, dijo que la postura crítica sería aquella que no pensara posible otros posibles canales, otros posibles géneros de materialidad. Eso lo dice Bueno, creo que en Ensayos materialistas. Que sería crítico pensar o descartar que pueda haber más allá que M3, M4. Parecen las evoluciones de los Super Saiyan en Goku y esto. Dragon Ball. Entonces, la clasificación de los contenidos de MT se da por medio de los tres géneros, los canales. Y al mismo, bueno, y de las categorías, pero aquí él dice que no, organizando y clasificando dichos contenidos en los tres géneros. Es lo que él dice. Y al mismo tiempo esa clasificación son los tres géneros mismos. Porque no es que el ego los clasifique en tres géneros, es que esos tres géneros son el ego, son sus tres canales, son sus tres gargantas.
Es decir, que el ego recorta MT, el reverso de los estromas. Es como un manequín que se da la vuelta. Por detrás no se ve, en la espalda. El ego es eso, tiene en la espalda un caparazón que se mete y cuando se intenta cogerse lo que tiene detrás y cuando ya lo coge ya es su torso, ¿no? Bueno, en forma de estromas, es decir, que el ego recorta MT en forma de estromas. Y en el mismo proceso de recorte y de constitución de estromas está clasificando los reversos MT de esos estromas. En M1, M2, M3. Solo que dándose cuenta de ello. Por eso es el ego trascendental, porque tiene esa pretensión. Pero aquí había dejado un paréntesis sin decir que era. Está clasificando los reversos de esos estromas. En M1, M2. ¿O acaso ha cambiado la referencia de dichos contenidos? Pero entonces, ¿por qué dice dichos? Aquí me refiero a lo que dice aquí en página 7 al final, clasificando dichos contenidos en los de MT en tres géneros. ¿O acaso ha cambiado? Ya no son dichos contenidos. Tú cuando coges MT para pasarlo a MI, ya no son dichos contenidos. Entonces, ¿por qué dice dichos contenidos de MT como refiriéndose a los mismos que antes hemos identificado al reverso de los estromas? O que quizá haya que interpretar como M1, M2, M3 antes ya de entrar en MI. Entonces M1, M2, M3 no es que los ponga, imprima el ego, sino que estarían ya en MT. Pero claro, bueno, esto es simplemente que con su pan se lo coman, ¿no? O sea, a mí simplemente yo se lo pregunto a ver qué responden. Aunque no habría que incorporar la teoría del inconsciente de los ensayos materialistas aquí. Pero entonces, si el darse cuenta es lo que Juliá designa como conjunto ordenado de M1, M2, M3, porque Juliá dice que ego es igual a MI, eso lo dice Gustavo Bueno. Pero es que el ego, siendo igual a I, es el conjunto ordenado de M1, M2, M3 y el MI es el conjunto desordenado de MI, M2, M3. Creo que lo dice basándose en algo que dijo, no sé si Bueno o no sé. Y entonces digo, si el darse cuenta, porque yo aquí digo, pues vamos a incorporar la teoría del inconsciente que Bueno propone en sus ensayos materialistas, ¿no? Para explicar esto, a ver si da algún resultado. Entonces, lo del inconsciente se conjuga con lo consciente. Lo consciente es darse cuenta. Y entonces digo aquí, ¿por qué entonces si el darse cuenta, lo consciente, es lo que Juliá designa como el ego, conjunto ordenado de M1, M2, M3? Ese darse cuenta, al ser autorreferencial, porque se está dando cuenta de lo que está haciendo él mismo, llevará incorporado un momento de inconsciencia, el de no darse cuenta. Es lo que decía de mirarse detrás, ¿no? A ver qué tengo detrás mío. Y es por eso que no es una totalización cerrada. Pero claro, lo que sí que es como quien se está buscando a sí mismo. El ego el imperio es una petición de principio. Que corresponderá. Vale. Llevará incorporado un momento de inconsciencia que corresponderá o bien al conjunto desordenado o bien a los estromas prácticos concretos. Mientras que el momento consciente sería la clasificación abstracta de los contenidos distribuidos en esos estromas desde las tres clases M1, M2, M3. Clases en ese momento abstracto, consciente, apotético, relaciones reparaciones de separación o no sé qué. Pero dimensión es el momento inconsciente. Vale, aquí hago una asociación de ideas. Entonces serían M1, M2, M3 como clases lógicas, serían el momento abstracto, consciente, apotético, relación, contra conexión, separación, contra disociación, pero M1, M2, M3 no serán clases, sino dimensiones, como lo de Álvaro González, en el momento inconsciente, paratético, conexiones, disociación, en fin. Y aquí me remito a la tríada que yo hago entre morfológico, lisiológico y abstracto, porque a mí eso de morfológico y lisiológico que me parece que se puede introducir otro tercer término.
que también lo hago en lo de disociar y separar, meto ahí entre medias abstraer. Parece que una de las grandes dificultades se presenta en la coordinación de los momentos estroma-género, con la totalización y con los contenidos MT, MI. Sí, bueno, no sé. Claro, sí. Eso sería para explicar. Vale, el mundo antrópico está constantemente desbordado, decía él. Y yo aquí pongo otra... Vale, o sea que MT se presenta en un momento de entrada, ser recortado, filtrado, que queda en forma de reverso de los estromas, que implicaría el momento de continuidad de la simploqué en MI, en el mundo. Pese a que ha habido una discontinuidad denotada en eso, de una discontinuidad en el recorte. Recortas MT y hay un momento de discontinuidad que queda plasmado en que los estromas tienen reverso. En ese reverso hay una continuidad. No solo has recortado MT, sino que has recortado partes de MT que son ahora MU, MI. Y en ese estroma que tiene parte de MI, su reverso es MT. Y esa parte de MT es continua con la MT que habías recortado. Entonces, por eso cuando dice el que se filtra o recorta MT, pues da dos palabras, filtrar y recortar. Entonces, recorte, o sea, filtrar sería el momento continuo y recortar el momento discontinuo. Y entonces, eso sería el momento entrada, sería el filtro, o sea, momento entrada y momento salida. El momento entrada es filtro, reverso de los estromas, continuidad, etc. Y el momento de salida sería recorte, que daría las discontinuidades de MI, discontinuidades dentro del propio estroma, etc. Y los géneros. También daría lugar a los géneros. ¿Por medio del reverso de los estromas? Bueno, es una pregunta que pone. Al no tener acceso a ella, un perro. Hola. ¿Qué pasa? Entonces, claro, no tenemos acceso a MT. Y digo yo aquí, bueno, yo creía que estábamos recortando sus contenidos. ¿Cómo no se puede tener acceso si estamos recortando sus contenidos? ¿Será que es un recorte ciego, a posteriori? Que lo ha recortado, pero no lo estaba recortando antes, sino en la representación. Porque ¿cómo vas a recortar lo infinito? No puedo... Una apariencia, y aquí retomo lo de cuando hablaba de Parménides y de que no está haciendo lo mismo el materialismo filosófico o Pérez Jara que Parménides, al que se lo reprocha. Que ese recorte es una apariencia que desaparece cuando ha realizado su cometido, como en Husserl y Urbina. Bueno. Quedan 1, 2, 3, 4 notas. El materialismo filosófico divide el análisis ontológico y las realidades presentadas arriba en dos campos, el general y el especial, y no sé qué. Y yo digo, ¿pero cómo vas a analizar MT? Que no se puede ni acceder a ella, es lo que él mismo decía. ¿Será que el resultado del análisis es MI? Y como límite negativo, MT. Bueno, eso digo yo. No sé. En tanto, esta división implica la división entre ontológico general y especial, implica la diferencia entre la escala antrópica y lo que la desborda. En tanto que eso implica esa diferencia, el ego se presenta como el eslabón imprescindible entre la especial y la general. Y yo, ¿cómo puede ser que el eslabón entre la escala antrópica y lo que la desborda sea el ego, que es antrópico? El eslabón entre lo antrópico y lo no antrópico, ¿qué es? Lo antrópico. ¿O acaso es que no es antrópico? ¿O acaso lo es y no lo es? Eso es un guiño a Agustín García Calvo. Porque el lenguaje para Agustín García Calvo está dentro y fuera de la realidad. El logos lo coge de logos de Heráclito, vaya. Eslabón porque sí que tiene acceso a MT, ¿acaso? Por eso es eslabón.
e imprescindible porque pues por la negación, ¿no? E imprescindible es el eslabón imprescindible, decía él. Es eslabón porque tiene acceso a MT y es imprescindible porque si no, el rey está desnudo. ¿Es acaso una ontología con H? Honte, en francés, vergüenza es avoir honte, tener honto, con H. Entonces Lacan decía que la ontología no es más que un síntoma, digamos, es una vergüenza, es como las vergüenzas de uno, ¿no? Entonces, ¿por qué es imprescindible el ego? Porque si no, es imprescindible el ego para la ontología, pero la ontología es la ciencia de la vergüenza que se tiene, de creerse que estás aquí cerrando el mundo, o yo qué sé, o que estás funcionando con la realidad. ¿Pero qué es eso, la realidad, amigo? No se trata ya de salvar los fenómenos, sino de salvar el sistema mismo, o el mapa mundi, o el sujeto operatorio, corpóreo, operador. ¡El ego! De no perder los papeles. La teoría, el sistema, la institución, la legitimidad. Y lo pongo en interrogantes. Por ello, quizá, bueno los perdía, los papeles, en la tele. Cuando lo ponían entre las cuerdas. Aquellos que pretendían que llueven caramelos como llueven gotas de agua. Aquí me refiero a eso lo dice en el prólogo a Quintanilla. El que bueno perdería los papeles cuando lo ponían contra las cuerdas aquellos que pretendían que llueven caramelos como llueven gotas de agua, o sea, los que dicen chorradas. Entonces, pero pues, si dicen chorradas, ¿por qué te va a hacer perder los papeles, no? Pues porque te crees que estás tratando con la realidad y que la tienes que, no sé, salvar o defenderte, y crees en ti mismo, es que hay que... Bien. Luego hablaba Pérez Jara del circuito circular no vicioso, entre la general y especial y estas historias, que es lo que hace el ego. Y pongo yo aquí, mientras no les obliguen a ello, no sé, ya que en el momento en que se les ponga contra las cuerdas, perderán viciosamente los papeles, precisamente para no entrar en bucle vicioso. Para no entrar en bucle vicioso, como su sistema, el materialismo filosófico, les obliga a entrar en bucle vicioso, pero a su vez les impide, les dice, no entres en bucle vicioso. Entonces, por eso pierden los papeles. Cuando su propio sistema les obliga a entrar en bucle vicioso, pero a la vez se lo impide, los pierden. ¡Pero bueno! ¡Que esto es un sistema astromático! O sea que el ego trascendental será un circuito circular no vicioso mientras no les obligan al vicio de tirar los papeles del circuito circular vicioso. Y mientras no pierdan viciosamente los papeles, cosa que a veces buscan anticipándolo, atribuyéndolo al contrincante intenciones falsas. Hay veces que atribuyen al contrincante intenciones falsas. O sea, yo, al meterme ahí con el materialismo, pues se me puede atribuir intenciones falsas. Nazi, me han llamado ahora, nazi. Nazi puro. No, si yo estoy solo viendo a ver qué pasa, tirando, igual me ponen una bomba bajo el coche, ¿no? Es lo que hay. Pero yo no soy nazi, hombre. Luego, otra cosa. Las 6 grandes ideas del materialismo filosófico pueden reagruparse por ello en 3 grandes ideas. Y esta es la última. Estamos en la página 8. Oh. El siguiente punto será sobre la discontinuidad de la vida psíquica. Interesantísimo. Vamos a aprender muchísimo con todo esto. Y, vale, las 3 grandes ideas, MU, MI y MT. Y pongo aquí, ¿y la del mapa no es más potente? La idea de mapa mundi. Porque él habla de 6 grandes ideas del materialismo. Pues más grande es la del mapa mundi. La idea de mapa mundi se sustenta en una técnica. Y las ideas vienen de técnicas. ¿El ego qué coño es eso? El mapa mundi. La de ego se sustenta en un imperio. Bueno, es cierto que la tecnología del imperio ya es una técnica, ¿no?
Y la nematología del imperio es más grande que la de un mapamundi, que la de un mapa. Pero si la tecnología y la nematología del imperio se sustentan en el ortograma imperial en cuanto que idea de su acción y esa idea como mapamundi, no sé, eso es una pregunta. Pero si la tecnología y la nematología del imperio se sustentan en el ortograma imperial en cuanto que idea de su acción y esa idea como mapamundi, vale. Entonces variemos las denominaciones. MI será el mapamundi u ortograma imperial en tanto que encrucijada necesaria para una acción universal. Ego, por su parte, será el imperio en tanto que la acción universal pasa por esa encrucijada. Y MT será la imposibilidad del mapa y del imperio. De MI igual a MT. A ego. En resumen, el imperio tiende un mapamundi en el que se mira a sí mismo. Y ni el uno ni el otro son posibles. Bueno, pues esto, os voy a repetir un poco esto. Entonces variemos las denominaciones. MI será el mapamundi u ortograma imperial en tanto que encrucijada necesaria para una acción universal. El ego será el imperio. El uno es el mapamundi y el ortograma imperial. El otro será el imperio, digamos, el imperio mismo, en tanto que la acción, no el resultado, digamos, o el mapa, sino el objeto, ¿no? La acción universal, el sujeto y el otro el objeto. Acción universal pasa por esa encrucijada. Y M3 será la negación, vamos, que ni objeto ni sujeto, nada. La imposibilidad del mapa del imperio. En resumen, el imperio tiene un mapa mundi en el que se mira, y ni el uno ni el otro son posibles. Entonces, pues, esto es todo por hoy. Hemos hecho 1 hora y 7 minutos, con lo cual aquí lo dejamos, amigos. A la próxima.